Y hacía mucho tiempo que queríamos tener la entrevista central de hoy y se da justamente en el mes de mayo. Por eso la presentación tiene que ver con esa parte de su historia. Si yo tuviera que presentarla, diría que es una de las colegas más queridas, que ha recorrido de verdad el abanico de lo que es la tele uruguaya. Pero mis compañeros eligieron presentarla de esta manera. Entre dietas para obesos, presos y falsos profetas, confirmaba que sin besos se secaban las violetas. Sí. Iliana da Silva nació en La Teja en 1973, aunque se considera salteña. Se crió cerquita del Club Cordón, equipo del que es fanática. Que no se expropió su canto. De niña soñaba con curar a perros y gatos, luego educar a través del juego, pero gracias a su hermana terminó estudiando Ciencias de la Comunicación. Mi hermana estudiaba psicología en ese momento y lo que hizo fue usarme de conejito de India con un grupo de amigas y me hicieron un test vocacional y me dijeron, lo tuyo es comunicación. Su primer trabajo fue vendiendo quiniela. Su primer trabajo en los medios fue en TNU, en la conducción de un espacio del INJU. Integró el equipo de Igual a Igual que conducía el histórico Omar Gutiérrez. Trabajó como informativista en los 3 canales privados y fue directora de informativos de Canal 5. En el último año fue conductora de Telemundo y Las Cosas en su sitio, trabajos que dejó para acompañar a su pareja. Iliana es hija de Germán y Regina y sobrina de Yolanda Casco y Julio Delía, detenidos desaparecidos en Argentina. De esa unión nació en cautiverio su primo Carlos, el primer nieto uruguayo recuperado por abuelas. Cuando yo estaba en Telenoche, mi familia recibe la noticia, el cimbronazo, que mi primo, que había nacido en cautiverio en el 77, hijo de desaparecidos, había aparecido en Argentina. Y no me olvido más que Janet Quaichenbaum le dice a Griselda y te dice a vos, tengo el teléfono de la abuela que apareció. Y dice el teléfono, 2... Y yo dije, no llames porque estás llamando a mi casa. Carlos originalmente se iba a llamar Martín. Mi tía, de acuerdo a las cartas y a los relatos de mi madre, quería ponerle a Carlos Martín. Entonces, cuando yo estaba embarazada, me enteré que iba a ser un varón, dije, a mí me gustaría que mi hijo se llamara Martín. Si la tía pensó que su hijo se llamara así y no pudo, bueno, que haya un Martín en la familia. Los pobres no somos ricos, ni el cobre es más que la greda. La libertad cierra el pico desde... Ay, qué... Me emociona a mí, Iliana, me imagino a vos. Gracias por eso, qué golpe al corazón. Porque además Martín está en una etapa muy linda, 21 años, enamorado con su pareja, se fueron a vivir juntos. Ahora, la Marcha del Silencio siempre es un momento de encuentro para nosotros también y el año pasado se casó una gran amiga y yo no pude ir y entonces Martín llevó los cuadros de los tíos y este año siempre se van sumando personas y este año va a ir la hija de mi prima, son otras generaciones, ¿no? Y creo que la marcha siempre es para las familias que todavía buscamos a nuestros seres queridos, es un momento también de abrazo colectivo, es una oportunidad para recordar, para homenajear. Es tan necesaria, tan sanadora esa marcha del silencio, más allá de sostener la memoria y detrás de ese silencio también sigue el reclamo por verdad, el reclamo por conocer el destino final, por poder hacer ese duelo. Pero a mí, yo a Martín, cuando era chiquito, dudaba de llevarlo a las marchas. Nunca lo llevé, porque es un momento fuerte también. Entonces dije, bueno, si yo hago las cosas bien, cuando Martín sea adolescente y tenga la capacidad de decidir, me va a acompañar. Y así sucedió.
Entonces ahora cuando veía las imágenes y esta historia que hay detrás de su nombre, nada, gracias. No, me morí. Vos sabés que me pasa seguido que cuando tenés un invitado central, como es tu caso, que es conocido, y vos empezás a leer tu historia, empezás a entender algunas cosas de su vida en base a su propia historia. Y esto de lo prolijo, de lo perfeccionista, de cerrar círculos, pensaba que tiene que ver también con la artesanía de tus padres, tu mamá tejedora, tu papá tapicero, esto de las cosas bien hechas, de las cosas en su medida justa, en su momento justo, ¿no? Y esto de Martínez que es como una muestra de eso, pero también tu camino en los medios, ¿no? Vos dijiste eso de cerrar círculos cuando fuiste directora del Informativo, que después de todo ese recorrido te permitió también estar del otro lado. Y en la marcha también, estuviste de los dos lados. Eso de saber encontrar dos perspectivas donde mirar una misma cosa, es algo que lo has vivido. Bueno, creo que la vida también te va planteando como pruebas. No sé si siempre lo hice bien. Mi camino también tiene, como todos creo que hemos transitado, ¿no? Tenés momentos y altibajos y también muchas renuncias. Pero en el caso de la marcha, por ejemplo, que estamos en el mes de la memoria, a mí siempre me costó mucho estar del otro lado y ver a mi madre caminar la marcha. Porque vos lo hacías como periodista, hacías la cobertura de la marcha. Yo hacía la cobertura. De niña acompañaba a mi madre cuando las marchas habían empezado en la Plaza Libertad, que lo que se hacía era circular la plaza, hacer una ronda en la plaza. Yo tengo recuerdos de eso. Y después siempre me tocó estar del otro lado. Y me lo cuestionaba también desde lo ético periodístico, ¿no? Desde mi lugar, si estaba bien que yo estuviera del otro lado cuando mi madre estaba ahí y yo era parte también de esa historia. Y la verdad que lo hablaba a veces con algunos colegas, ahora veía ahí a Martín Les y a Pepe Sena, grandes amigos, y me acuerdo que una vez charlando con Martín me dijo, no hay nadie mejor que vos para contar esta historia. Entonces hacelo siempre desde ese lugar, y son esas cosas de esas charlas de espera, ¿no? que nos toca muchas veces a los periodistas que trabajamos en calle. Y la verdad que siempre lo hice así, hasta que llegó un momento cuando mi primo Carlos tuvo la capacidad también, y en su propio proceso, de decir, la quiero caminar. Me dijo, la voy a caminar. Se cumplían 10 años de la marcha. Y le dije, la voy a caminar con vos. Pero si yo la camino, no vuelvo a estar del otro lado. Porque sentía que ya... y me acuerdo que estaba en Telemundo y le dije al Vasco Echegorri, yo este año voy a caminar la marcha. Así que me voy a tomar el día. Y también agradezco eso, ¿no? De a veces te lo da la madurez, la adultez y los porrazos también, porque capaz que en otro momento, en otro contexto, cuando apareció mi primo Carlos, yo en ese momento trabajaba en Telenoche, fue también un cimbronazo y ahora con 50 quizás manejaba la situación de otra manera, ¿no? Y que me tocara presentar noticias que involucraban a mi familia, eso capaz que no estaba bueno. Y bueno, lo hice y lo planteé y lo respetaron. Así que desde ese momento la camino. Vos en alguna entrevista previa has dicho que esto que pasó con tus tíos es una herida familiar. Sí. Y supongo que este encuentro con tu primo, que también lo he escuchado en alguna entrevista, ha sanado algo de esto en esta relación, especialmente con él. Él ha dicho de vos que sos su prima, pero también su amiga y hasta como una hermana. Que ha sabido entender esa herida que es de todos, ¿no? De toda la familia. Bueno, ha sido una relación muy linda porque la fuimos construyendo entre todos y también esperando mucho a Carlos y respetando sus tiempos. Yo siempre, cuando me preguntan por él y por su historia, a veces está bueno hacer el ejercicio de ponerse en el lugar del otro. Entonces imagínate ahora, y me pasó como madre también, que a un adolescente de 17 años llega a su casa y le cuenten que sus padres fueron detenidos y que sus padres no son sus padres y que en realidad sus padres fueron secuestrados, asesinados y que en realidad que su nombre no es Carlos y que hay una familia que lo está buscando. Es un cimbronazo muy fuerte. Entonces al principio obviamente que Carlos le costó que
esa persona, sobre todo su padre, el apropiador, también pudo haber estado involucrado en la desaparición de su propio padre biológico, ¿no? Es muy fuerte. Entonces supimos esperarnos también. Y obviamente que hay cosas que yo podía hacer y que mi madre y su abuela, no, hay cosas que no le podíamos pedir a las viejas, como decimos nosotros. Y yo sí, quizás tendí más puentes, ¿no? ¿Y qué cosas, sin invadir nada, Iliana, pero qué cosas bueno, tener por ejemplo, vínculos y encuentros con la madre adoptiva, con Marta. Para entenderlo más a él. Para entenderlo, ¿no? Y ella también tenía como una necesidad de contar su historia y de pedir perdón. El casamiento de Carlos, cuando Carlos se casó, fue un momento también muy particular para él y muy especial. Y bueno, el encuentro de las familias. Y ahí había que como superar muchas cosas, ¿no? Y creo que mi generación, ¿no? Estaba Brunito también, Bruno Cetraro, el otro primo, por la parte de los de Lía. Entre todos fuimos como tratando de tender puentes. Bueno, y algunos puentes llegaron. Y justo vamos a compartir un video de Carlos invitando a marchar. Mi nombre es Carlos de Lía, tengo 45 años y vivo en Argentina. Cuando tenía 17 me enteré que no era hijo de quienes me habían criado. Todo ese tiempo mi familia que vivía en Uruguay me había estado buscando. Mis padres se llamaban Yolanda Casco y Julio de Lía. Los dos están desaparecidos. Yolanda era salteña, pero se ha ido a estudiar a Montevideo, donde conoció a mi papá. Julio estudió economía y militaba en el GAU. Tras mucho intentarlo, finalmente mi mamá quedó embarazada, pero cuando faltaba poco para que dé a luz, fueron secuestrados en Argentina en diciembre de 1977. Yo nací un mes después en un centro clandestino llamado Pozo de Banfield durante el cautiverio de mi mamá y aprendí a conocer y a querer a mis padres a través del recuerdo y las anécdotas de quienes los conocieron. Desde que recuperé mi identidad quiero saber qué hicieron con ellos, dónde están, pero aún no lo sé. Y no solo yo, sino también mis hijas tienen derecho a saber dónde están sus abuelos. La memoria es una parte fundamental de la identidad de una sociedad y por eso entiendo que mantener viva la memoria de mis padres y la de todos los desaparecidos es esencial, no solo para construir nuestra identidad colectiva, sino para asegurar que nunca más se repitan hechos tan terribles como los que vivimos. Y bueno, este 20 de mayo, como todos los años, los recordamos y seguimos luchando para saber dónde están. Vos me estás contando esa historia que no conocía y la verdad que había visto este video en el día de ayer y es fuerte. Hay caminos a recorrer y uno tiene que transitarlos para entender y para vivir. Sí, Carlos ha logrado también de a poco... Al principio fue difícil para él entender, comprender, y él lo dice, ¿no? Conocer a tus padres a través del relato de otros. ¿Cómo construís a tus padres? Más allá de las fotografías, le costó mucho al principio ver fotos. Y ahí los amigos, y fueron los amigos de Julio y de Yolanda, fueron fundamentales para esa construcción. Este año no la va a poder caminar, ayer estuvimos charlando y no va a poder cruzar el charco, pero lo ha hecho en muchas oportunidades con sus hijas y siempre hablamos de los abrazos, que cuando termina la marcha, esos abrazos sabemos que nos hacen muy bien. La verdad que para mí ese vínculo con Carlos es la confirmación que el amor es más fuerte. Es así. A mí cuando a veces me preguntan y me ha tocado por mi profesión, ¿no? Entrevistar militares, estar en lugares cuando en la búsqueda de los restos, o me preguntan, el otro día la gente del grupo Jacarandá me decían, bueno, a 50 años que si tuvieras la posibilidad de enfrentarte a la persona que sabe o que tiene información, ¿dónde están? ¿No? ¿Qué le dirías? Y bueno,
yo siempre digo que a pesar del silencio cobarde, porque es un silencio cobarde, el amor siempre es más fuerte. Y creo que esto que nosotros logramos con Carlos es un buen ejemplo. Nos queda un minuto de conversación y yo me voy a quedar con ganas de preguntarte si el amor es más fuerte que todo, porque sé que hay un compromiso familiar, en un montón de renuncias que tuviste que hacer para acompañar a tu familia, para estar con Conrado en este hermoso desafío. Pero en este minuto que nos queda, primero, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo está Venezuela? Y sé que venís a Uruguay también con un montón de planes, vas a estar un tiempito por acá, se vienen los monólogos de la vagina. Quiero saber que estás bien, Liliana. ¿Cuál es el proyecto que te tiene entusiasmado? Estoy en un buen momento, feliz, disfrutando mis 50 pirulos. Y estoy hecho una trotamundos y eso me parece que es también parte de mi decisión, esto de repensarme y de tener la posibilidad de viajar, de conocer otras culturas, otras personas, ese intercambio, bueno, de comer rico también. Y disfrutando de este momento, acompañando a Conrado. Hoy, hace 8 años que nos casamos, hace 10 que estamos juntos, así que es un día de celebración y estamos como contentos con la toma de decisiones que hicimos, que no fue de un día para el otro, ¿no? Sí, fue un proceso, y con proyectos, por supuesto. Voy a estar acá un tiempo, voy a ir y venir, y es lo que me permite eso. Ahora, monólogos de la vagina, paso chivos. ¿Vale? Monólogos, 31 y primero en el Teatro Solís, ahí tenemos un grupo, un génerío hermoso, ya la vamos a llevar a Flor. Sí, Flor. Va a ser nuestra representante allá sin ningún lugar a dudas. Así que estoy disfrutando mucho también de eso, hablando un poco de menopausia, de climaterio, qué nos pasa a las mujeres cuando llegamos. ¿Qué has sido una activista en eso? Sí, claro, por supuesto. Sí. Hay que hablar también de lo que nos pasa a las mujeres más 45. Vos siempre hablas de eso y lo has hecho y todo el mundo habla de tu época de directora de informativo, pero también había un programa en el que estabas, que había también mujeres periodistas hablando de política, que tampoco es una cosa común en nuestros medios. Así que agradecerte tu presencia, agradecerte tu recorrido y comprometerte a una futura entrevista en la que hablemos de eso, de cosas de mujeres que buscan construir cosas para todas. Claro que sí, gracias. Por favor, muchas gracias.